En el corazón de un tiempo inmemorial, donde los bosques antiguos guardan los secretos del mundo, se alzaba una catedral viviente, un árbol joven y majestuoso. Su tronco, una columna de fortaleza y flexibilidad, se estiraba hacia el cielo como en una oración perpetua. Sus raíces, profundas y firmes, abrazaban la tierra no con posesión, sino con la gratitud de quien conoce y ama su origen. No era simplemente un árbol, era un santuario, un guardián silencioso que ofrecía refugio a todas las criaturas del Creador. En sus ramas más altas, el águila real anidaba. Bajo su generosa sombra, el jaguar encontraba descanso. Y sobre sus hojas, que parecían manos abiertas, las mariposas danzaban al caer la tarde. El árbol vivía en un estado de gracia y agradecimiento, comprendiendo que su propósito era dar, sostener y compartir la vida que se le había concedido. Cada amanecer era una alabanza silenciosa, y en su savia no solo corría agua y nutrientes, sino la fe y la esperanza que alimentaban al bosque entero. A varios valles de distancia, un cuervo de plumaje tan negro como la noche sin estrellas surcaba los cielos con una elegancia solemne. Era fuerte, libre y poseedor de una sabiduría que solo el viento y las alturas conceden. Su canto profundo no era un presagio, sino un recordatorio de que incluso en la oscuridad se puede encontrar una belleza profunda. Era admirado por la perfección de su vuelo y por su humilde serenidad. Jamás presumía de su inteligencia ni de su porte. Al contrario, dedicaba su tiempo a enseñar a los más jóvenes a volar más alto, no con alas más grandes, sino con corazones más valientes y firmes. Vuelen con propósito, les decía, porque una vida sin propósito es como un cielo sin estrellas, ha perdido su guía y su sentido. Su existencia era una danza sagrada entre el cielo y la tierra, un testimonio vivo de fe y libertad. Y sobre esa misma tierra, al pie del gran bosque, vivía el pequeño pero poderoso ejército de las hormigas cortadoras de hojas. Miles de obreras incansables que, sin buscar jamás reconocimiento, mantenían el delicado equilibrio del ecosistema. Su fuerza no residía en su tamaño individual, sino en su unión inquebrantable, en su fe compartida en un propósito mayor. Cada día, su labor era una oración en movimiento, limpiaban el suelo del bosque, aireaban las raíces de los árboles y cortaban con precisión las enredaderas parásitas que amenazaban con asfixiar la vida. Su disciplina era una forma de devoción. Aunque diminutas, eran las verdaderas arquitectas del bosque. Creían, al igual que el árbol y el cuervo, que toda vida florece cuando se sostiene con fe y se riega con esperanza. Así, entre la copa que dialogaba con el cielo, las alas que abrazaban las nubes y las pequeñas patas que servían a la tierra, el equilibrio del bosque respiraba en perfecta armonía, como un solo corazón latiendo al ritmo de la creación. Todo era paz, hasta que un día, una semilla invisible de prueba comenzó a germinar en el silencio. Durante años, la paz reinó. El árbol crecía, el cuervo volaba y las hormigas construían su imperio subterráneo de orden y trabajo. Pero en esa calma perfecta, brotó la prueba. Al principio, nadie lo notó. Unas plantas nuevas, delgadas y de un verde engañosamente delicado, comenzaron a surgir entre las raíces. Parecían tan inofensivas que el árbol, en su bondad, las observó con ternura. Quizás solo buscan un poco de sol, pensó. Pero no sabía que esas hojas suaves escondían un veneno silencioso. Eran las enredaderas del ego, de la distracción y del olvido, esas que crecen cuando el alma deja de agradecer y se enfoca en sí misma. Al principio, se aferraban a su tronco como una caricia. Pero con el paso de los días, su abrazo se hizo más fuerte, más asfixiante. Trepaban por su corteza, robándole el aire, la luz y la paz. El árbol, confiado en su propia fuerza, creía que podía soportarlo. Hasta que sus hojas comenzaron a perder su color vibrante y su espíritu a debilitarse.
Mientras tanto, lejos de allí, el cuervo también percibió un cambio. El aire olía a tristeza. Las ramas donde solía posarse estaban secas y quebradizas. Y lo peor de todo, los otros animales comenzaron a mirarlo con desconfianza y miedo. Desde que aparece el cuervo, el bosque muere, murmuraban entre ellos. La admiración de antaño se transformó en sospecha y luego en acusación. El cuervo, que solo había conocido la bondad, ahora probaba el amargo sabor del rechazo. Por las noches, desde una rama solitaria, elevaba su mirada al cielo oscuro y susurraba una oración: Dios mío, si este silencio y esta soledad son una prueba, dame la sabiduría para entenderla. No permitas que mi corazón se rinda. Dame alas de fe y esperanza para seguir volando, incluso cuando todo a mi alrededor es oscuridad. Y en el suelo, bajo la misma luna indiferente, las hormigas también sufrían. El bosque se secaba a un ritmo alarmante. Los frutos desaparecían, el alimento escaseaba. Su comunidad se diezmaba. Aún así, cada noche, las supervivientes se reunían en círculo, uniendo sus antenas, y oraban en un susurro colectivo: oh Creador del universo, danos fuerza para seguir unidas. Que nuestra fe no muera con la tierra. Que nuestra esperanza no se seque con los ríos. 3 oraciones distintas, elevadas desde 3 corazones afligidos, ascendieron y se encontraron en el mismo cielo. Y el Eterno, en su infinita y sabia providencia, comenzó a tejer los hilos del encuentro que cambiaría sus destinos para siempre. Porque cuando la fe y la esperanza se elevan en oración, el universo entero conspira para responder. La crisis se desató una mañana gris y sin previo aviso. Las enredaderas ya no eran huéspedes, eran un ejército invasor. Se enroscaban con furia alrededor del tronco del árbol, estrangulando cada rama, robando la savia que era su sangre vital. El árbol sentía que su alma se desprendía con cada hoja que caía. ¿En qué momento permití que esto me atrapara?, se lamentaba en su agonía. Su espíritu comenzaba a rendirse. En su desesperación, clamó: Señor, si esta oscuridad tiene un propósito, muéstramelo antes de que mi luz se apague. A kilómetros de distancia, el cuervo volaba sobre un valle de polvo y desolación. Los animales, cegados por el pánico, necesitaban un culpable. Es el cuervo, gritó la serpiente. Su sombra trae la desgracia. Las voces se multiplicaron. Una piedra, lanzada con ira, golpeó su ala. Cayó al suelo, herido y rodeado de miradas hostiles. Vete, le ordenaron. Ya no perteneces aquí. Y así, el ave que una vez fue el orgullo del cielo, se arrastró por el lodo, con las plumas rotas y el corazón herido. Su canto se silenció, pero en su pecho aún latía un hilo de fe. Si todo esto viene de ti, susurró al cielo, te ruego, no me quites el deseo de seguir creyendo. Bajo la tierra, el sufrimiento de las hormigas había llegado a un punto crítico. Caminaban sobre un suelo agrietado y estéril. Muchas habían perecido. Sin embargo, cada noche, las pocas que quedaban formaban su fila perfecta, no para trabajar, sino para orar en silencio, repitiendo como un mantra sagrado: fe y esperanza. Fe y esperanza. El bosque entero parecía gemir de dolor. El árbol, el cuervo y las hormigas, separados por la distancia, compartían el mismo clamor. Y ese eco de sufrimiento compartido, sin que ellos lo supieran, sería la semilla de su milagroso encuentro. Si esta historia está tocando las fibras de tu alma y te hace reflexionar sobre tus propias batallas, te invito a hacer una pausa. Así como estos 3 seres se unieron para encontrar una salida, nosotros también podemos formar una comunidad de esperanza. Al suscribirte a este canal, o al compartir este mensaje, no solo nos ayudas a seguir adelante, sino que te conviertes en un eslabón en una cadena de fe,
llevando esta luz a alguien que quizás la necesita desesperadamente. Tu apoyo es un acto de esperanza en sí mismo. La noche cayó sobre el bosque como un manto de ceniza. El árbol, casi completamente cubierto, elevó su alma en una última súplica. Señor, me diste raíces para sostener y ramas para dar vida. Hoy me siento vacío. Si debo caer, que mi caída sirva para dar vida una última vez. Pero si aún hay un propósito para mí, enséñame a resistir. Y en ese instante de entrega total, algo se movió en su interior. Una chispa de savia cálida, débil pero viva, comenzó a fluir desde sus raíces más profundas. Lejos de allí, el cuervo se refugió en el hueco de un árbol muerto. El frío, el hambre y la herida lo tentaban a rendirse. Tal vez soy una maldición, pensó. Pero una voz interior, el eco de su propia alma, le susurró, no eres oscuridad. Eres vuelo. Mientras sigas creyendo, todavía puedes elevarte. El cuervo cerró los ojos y oró, no me quedan fuerzas, Señor, pero aún tengo fe y esperanza. Y bajo tierra, las 100 hormigas que quedaban encendieron su propio fuego, no con llamas, sino con movimiento. Cavaron pequeños túneles, no para buscar comida, sino para recordar quiénes eran. Mientras podamos mover una sola piedra, dijo su líder, la vida no nos ha vencido. Esa noche, una brisa suave y perfumada recorrió el valle, como un susurro del Creador. Y los tres, cada uno en su rincón de oscuridad, sintieron lo mismo, un aliento invisible, una promesa. Y sin saberlo, pronunciaron las mismas palabras, fe y esperanza. Fue entonces cuando una sombra con ojos de luz descendió del cielo. Era un búho anciano, un mensajero del cielo, con plumas grises como el tiempo. Se posó junto al árbol y le dijo, hermano, ¿por qué tan triste? A veces, la vida nos da raíces para permanecer, pero también nos da un espíritu para mirar más allá de nuestras ataduras. Toda trampa tiene una salida para quien la busca con fe. El árbol, por primera vez, sintió propósito en lugar de miedo. Luego, el búho voló hasta el valle seco y encontró al cuervo. Pequeño viajero, ¿por qué lloras si aún tienes alas?, le preguntó. Me culpan por lo que no hice, respondió el cuervo. Entonces estás más cerca de la verdad de lo que imaginas, sonrió el búho. Aquel que soporta la injusticia sin perder la esperanza, encuentra la gracia de Dios. Al amanecer, sigue el viento del norte. Allí, un árbol que aún cree te espera. Su dolor es como el tuyo, y juntos son más fuertes que cualquier enredadera. Finalmente, el búho se dirigió a las hormigas. Pequeñas, vuestra fuerza no se mide por vuestro tamaño, sino por vuestra unión. Vuestra constancia será la llave que salve al bosque. Y con el amanecer, el mensajero desapareció, pero sus palabras quedaron flotando en el aire. Toda trampa tiene una salida con fe y esperanza. El amanecer llegó, y con él, una nueva determinación. El árbol concentró toda su energía en la única rama que aún tocaba la luz. Mientras tenga una rama viva, tengo esperanza, susurró. El cuervo, con el corazón ardiendo, extendió sus alas heridas y siguió el viento del norte. No sé qué me espera, pero si Dios me llama, obedeceré. Y las hormigas, sintiendo el cambio en el aire, comenzaron una marcha unida, siguiendo el aroma de la vida que venía del norte. 3 caminos, 3 almas heridas, pero un mismo llamado divino. El cuervo llegó exhausto y encontró al gran árbol, marchito pero aún de pie. Soy un alma cansada, dijo el cuervo. Entonces este será tu refugio, respondió el árbol con ternura. Aquí nadie es juzgado por su sombra, sino por la luz que guarda en su corazón. En ese encuentro de almas, nació la solución. En el sur,
dijo el cuervo, viven unas hormigas que se alimentan de enredaderas. Si ellas vinieran, podrían liberarte. Tráelas, noble viajero, exclamó el árbol con renovada esperanza. Les ofreceré un hogar eterno junto a mis raíces. El cuervo voló de regreso, esta vez no huyendo, sino en una misión sagrada. Encontró a las hormigas y les transmitió la promesa. La líder, llena de fe, respondió, si el viento te trajo hasta nosotras, es porque Dios quiere que volvamos a construir. Vamos contigo, hermano. El cuervo voló de regreso, llevando sobre su espalda el peso de un pequeño ejército de esperanza. Cuando el árbol los vio llegar, comprendió que la justicia divina a veces no llega con truenos y relámpagos, sino con alas heridas y pasos diminutos. Las hormigas descendieron y comenzaron su obra de liberación. Día y noche, trabajaron sin descanso, cortando las enredaderas hoja por hoja, raíz por raíz. Y con cada enredadera que caía, el árbol respiraba más libre, más vivo. Hasta que, finalmente, la última atadura cayó al suelo, y el sol acarició de nuevo su corteza. El bosque entero despertó. El aire volvió a oler a tierra húmeda, los pájaros regresaron con sus cantos, y el árbol, con voz llena de emoción, murmuró, «Gracias, Señor. Gracias por recordarme que la fe y la esperanza unidas son invencibles». El bosque renació, y el gran árbol se convirtió en un símbolo de unidad. En sus raíces vivían las hormigas, y en su copa, el cuervo vigilaba como un guardián. Una tarde, el búho regresó. «Ahora comprendes, hermano», dijo con serenidad. El milagro no fue quitar las enredaderas, sino unirte a aquellos que también creían. Porque Dios no siempre quita los obstáculos, a veces nos envía manos, alas y corazones para ayudarnos a superarlos. Desde ese día, el bosque fue conocido como el Valle de la Fe y la Esperanza. Y el búho dejó una última enseñanza: cuando sientas que la oscuridad te encierra, recuerda, la luz no llega de fuera, nace dentro de quien decide creer. Esta historia nos deja una semilla eterna: cuando la fe se une a la esperanza, y la esperanza se pone en acción, no hay corazón que se marchite, ni oscuridad que prevalezca. El árbol, el cuervo y las hormigas somos nosotros. Todos enfrentamos nuestras propias enredaderas, el miedo, la culpa, la soledad. Pero Dios nunca nos deja sin una salida. Él envía señales, personas, pequeños milagros. Solo debemos abrir los ojos del alma para verlos. Si esta historia ha tocado tu corazón, déjala florecer compartiéndola con alguien que la necesite. Suscríbete para recibir más mensajes que alimentan el espíritu, porque creemos firmemente que todo en esta vida tiene un propósito divino. Recuerda siempre que Dios no llega tarde, ni tampoco antes. Él llega justo a tiempo. Que su bendición y su paz, que sobrepasan todo entendimiento, guarden tu corazón y tus pensamientos hoy y siempre. Amén.